Bienvenidos a Diseccionando Mentes del Mal. En el especial de hoy veremos unas impactantes reacciones de asesinos despiadados mientras se enfrentan a su sentencia de muerte, desde la desafiante indiferencia hasta la profunda desesperación. Aileen Wuornos sin duda dejó una profunda y compleja marca en la historia de los asesinos en serie, desde su difícil infancia marcada por abusos hasta su vida de delincuencia y prostitución para sobrevivir. Su historia es una mezcla de sufrimiento y violencia. En los años 80 cometió una serie de asesinatos en Florida, alegando que sus víctimas intentaron agredirla. Utilizó un arma de fuego en sus crímenes y robó a sus víctimas después. Tras una intensa búsqueda, Wuornos fue arrestada en el año 1991 y enfrentó interrogatorios y juicio, ofreciendo versiones contradictorias sobre sus motivaciones. Fue hallada culpable y condenada a muerte, convirtiéndose en una figura mediática polémica. Mientras algunos la veían como una víctima de su pasado traumático, otros la percibían como una asesina sin remordimientos. Aileen Wuornos reaccionó a su sentencia de muerte de manera variada a lo largo de su tiempo en prisión. Inicialmente, después de ser condenada, mostró cierta tranquilidad y aceptación de su destino. En entrevistas y comunicaciones con sus abogados expresó que prefería ser ejecutada en lugar de pasar el resto de su vida en prisión. Sin embargo, con el tiempo, Wuornos cambió su actitud y comenzó a luchar contra su condena. A medida que pasaban los años, presentó diversas apelaciones y alegatos en un esfuerzo por revertir su sentencia de muerte. Argumentaba que había actuado en defensa propia y había sido víctima de abuso y violencia en su vida, lo que influyó en sus acciones. En el transcurso de dichas apelaciones y batallas legales, Wuornos expresó arrepentimiento por sus acciones y afirmó que había matado a sus víctimas para protegerse a sí misma. Su comportamiento en prisión y sus declaraciones públicas a menudo oscilaban entre el remordimiento y defensa de sus actos. Finalmente, en las etapas finales de su vida, pareció resignarse a su destino y optó por no luchar más contra su sentencia a muerte. Rechazó nuevas apelaciones y solicitó que se llevara a cabo su ejecución. Finalmente sería ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 2002, manteniendo una actitud tranquila y aparentemente serena en sus momentos finales. En su última declaración pronunció unas palabras bastante inusuales. Solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia junto con Jesús, el 6 de junio, como en la película, con la gran nave nodriza y todas esas cosas. Volveré. Nicole Jenkins fue acusado de 4 cargos de asesinato cuando inició una serie de homicidios en un lapso de 10 días en Omaha, Nebraska, a la edad de 15 años. Como resultado, Jenkins fue enviado a un centro correccional juvenil y cumplió una sentencia de 10 años en prisión por delitos de secuestro de automóviles y agresión. Un mes después de su liberación, Jenkins disparó y mató a 2 individuos en un robo. Su siguiente víctima fue un ex recluso que había conocido en prisión. Este fue asesinado en su propio garaje. Apenas 2 días después, Jenkins también acabaría con la vida de su cuarta víctima en otro robo de automóvil. Aunque Jenkins fue arrestado por cargos no relacionados, fue en este punto que la policía logró vincular las municiones utilizadas en uno de los asesinatos de Jenkins. Ante la corte, Jenkins se declaró no culpable de los 4 cargos de asesinato en primer grado y optó por renunciar a un juicio por jurado. Eso significa que los 3 jurados determinaron su culpabilidad. Se destaca que cada uno de estos asesinatos fue un acto premeditado y planificado, con víctimas previamente elegidas. Posteriormente sería hallado culpable de estos 4 homicidios y durante la sentencia Jenkins permanecería tranquilo y prácticamente inmóvil. Fue en este punto que se dictó la sentencia de muerte. A pesar de esto, Jenkins parecía totalmente imperturbable. En la actualidad cumple una condena en la penitenciaría estatal de Nebraska, mientras espera la ejecución de su sentencia de muerte. Jeremy Lee Moody y Christine Moody, una pareja de ideología supremacista blanca en Carolina del Norte, fue sentenciada a cadena perpetua consecutiva tras asesinar a Marvin Parker, de 59 años, y a su esposa Gretchen Woodhown Parker, de 51. Afirmaron haber elegido a sus víctimas debido a que Marvin tenía antecedentes por delitos sexuales. Durante el juicio no mostraron ningún signo de arrepentimiento y sorprendentemente se besaron después de recibir la condena de 2 cadenas perpetuas consecutivas cada uno
2001. Marvin Parker había sido condenado en 1991 por agresión sexual a un menor y nuevamente en 2003 por conducta sexual inapropiada en tercer grado relacionado con una mujer de 31 años. Los cuerpos de los Parker fueron descubiertos el 22 de julio. Ambos habían sido apuñalados y recibieron disparos. La policía pudo rastrear los asesinatos utilizando imágenes captadas por el sistema de vigilancia de la residencia de los Parker. La identificación de Jeremy Moody, según las autoridades, se logró en parte gracias a sus tatuajes. Además de la inscripción White Power, poder blanco, también lleva la palabra skinhead tatuada de lado a lado. Durante la audiencia de fianza, Christine Moody, de 37 años, calificó a Parker como un demonio, y tanto ella como su esposo afirmaron pertenecer a un grupo supremacista blanco llamado Creek 41. Inicialmente, Jeremy y Christine pidieron disculpas al juez y solicitaron una sentencia de tan solo 30 años para tener la oportunidad de ver crecer a sus hijos y envejecer juntos. Sin embargo, después de que el juez del condado de Union, Lee Alford, pusiera la pena máxima, expresaron abiertamente sus verdaderos sentimientos. «Nos vemos después, pervertidos», gritó Jeremy Moody a la familia de Parker mientras abandonaba la corte. «Esto es lo que le sucede a los abusadores de menores. No siento ningún remordimiento. Matar a ese hombre fue el mejor día de mi vida». Gary Gilmore fue un delincuente estadounidense que ganó notoriedad por cometer una serie de asesinatos en Utah en 1976, debido a su decidida determinación de ser ejecutado y su involucramiento en un proceso legal que suscitó controversia en aquella época. Nacido el 4 de diciembre de 1941 en Texas, Estados Unidos, Gary Gilmore experimentó una serie de encuentros con la ley y pasó gran parte de su vida adulta tras las rejas. En julio de 1976 llevó a cabo homicidios en 2 robos distintos en Utah, lo que resultó en su arresto y posterior condena por ambos asesinatos. Gilmore se convirtió en el primer prisionero en Estados Unidos en ser ejecutado luego de la restauración de la pena de muerte en 1976, tras varios años de moratoria. Aunque inicialmente manifestó su intención de luchar contra la sentencia de muerte, cambió de opinión y optó por no apelar. Gilmore insistió en su deseo de ser ejecutado, rechazando cualquier intento de salvar su vida. En el transcurso de su juicio y el proceso legal subsiguiente, Gary Gilmore expresó varias frases memorables que reflejaban su actitud y decisión en relación con la pena de muerte. Entre ellas se encuentra la célebre frase «hagámoslo, let's do it», la cual pronunció al aceptar la pena de muerte y rechazar cualquier tipo de apelación. Otra declaración notable de Gary Gilmore durante su juicio fue «creo firmemente en el principio del ojo por ojo». Asimismo, Gilmore emitió declaraciones desafiantes y controvertidas mientras estuvo en prisión. Por ejemplo, en una entrevista con el periodista Lawrence Skyler, afirmó: «No quiero ser recordado. Si debo serlo, deseo que sea por algo valioso o notable. Prefiero ser olvidado. No soy una buena persona». Finalmente, el 17 de enero de 1977, Gary Gilmore fue ejecutado mediante un pelotón de fusilamiento en la penitenciaría estatal de Utah. Austin Myers y Timothy Mosley, ambos fueron encontrados culpables por el asesinato de Justin, un joven de 18 años, en Waynesville, Ohio. Los dos hombres, Myers y Mosley, se dirigieron a la casa de Justin con la intención de robar una caja fuerte que pertenecía a su padre. Durante el asalto utilizaron un cable para estrangular a Justin, evitando ensuciar y facilitando el trabajo. Justin luchó por defenderse, pero no pudo vencer a sus atacantes, quienes luego le apuñalaron 21 veces hasta la muerte, mientras se suplicaba por su vida. En el juicio, Mosley testificó en contra de Myers para obtener un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a cadena perpetua. Luego Myers tomó la palabra frente al jurado, implorando que le perdonaran la vida por el bienestar de su familia y rogando evitar la pena de muerte. El padre de Justin también hizo uso de la palabra, expresando su dolor, pero evitando manifestar odio. En cambio, deseó que cada vez que los acusados cerraran los ojos, vieran el rostro de su hijo Justin. Después de que el jurado recordara la pena de muerte, Myers tuvo su última oportunidad para apelar por su vida ante el juez, aunque no logró convencerlo. El juez emitió la sentencia máxima, basándose en la creencia de que Myers no comprendía el valor de la vida, por ende le impuso la pena de muerte por asesinato agravado. Con tan solo 19 años, Myers se convirtió en el recluso más joven de Ohio en ser condenado a la pena capital. En la actualidad aguarda su ejecución en la institución correccional de Chillicothe. El trágico episodio dejó un rastro de vidas destrozadas, todo por una acción sin sentido alguno.
Martez Brown ha sido declarado culpable por 2 cargos de asesinato relacionados con la muerte de 2 empleados del Walmart en South Haven, Mississippi. Abram había trabajado en la tienda, pero enfrentó suspensión luego de ser sorprendido portando un cuchillo en el establecimiento. En el día de su suspensión regresó armado con varias armas a la tienda y abrió fuego, resultando en la muerte de los gerentes de la tienda, Anthony Brown y Brandon Calles. Además disparó contra un oficial que afortunadamente logró sobrevivir gracias a su chaleco antibalas. Abram fue detenido en el lugar de los hechos. Durante el proceso judicial, Abram confesó todos los delitos imputados. Se presentaron pruebas visuales que lo mostraban disparando a las víctimas y él reconoció su responsabilidad en dichos actos. Tras su arresto, se permitió que la esposa de una de las víctimas entregara una declaración de impacto en la que expresaba el dolor y la pérdida causados por las acciones de Abram. Por el primer cargo fue condenado a pena de muerte. Por el segundo cargo recibió otra condena de pena de muerte. Por el tercer cargo fue sentenciado a cadena perpetua en la penitenciaría. Al escuchar que enfrentaría la pena de muerte, este se mantuvo en silencio. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte a la espera de su ejecución. Scott Dozier fue sentenciado a muerte en Estados Unidos. Nació el 20 de abril de 1970 y se convirtió en uno de los casos más prominentes relacionados con la pena de muerte en el estado de Nevada. Dozier fue condenado por cometer 2 asesinatos. En 2002 asesinó a Jeremiah Miller en Las Vegas, desmembrando y desechando sus restos en un contenedor de basura. Luego en 2007 acabó con la vida de otro hombre llamado Jason Grint en un motel de Las Vegas. Dozier afirmó que ambos homicidios estaban vinculados al tráfico de drogas. Después de su arresto, Scott Dozier enfrentó un juicio y fue condenado por ambos asesinatos en 2007, siendo con ello sentenciado a la pena de muerte. Sin embargo, su caso se vio afectado por las complicaciones legales debido a la falta de componentes necesarios para llevar a cabo la inyección letal en Nevada. Esto resultó en varios retrasos y desafíos legales a lo largo de los años. El 31 de octubre de 2016, Scott Dozier tomó la decisión de renunciar voluntariamente a todas sus apelaciones legales y envió una carta a la jueza del distrito, Jennifer Toliti, solicitando que se acelerara su ejecución. 10 días después, el 10 de noviembre, el Departamento de Correccionales de Nevada anunció públicamente la finalización de una nueva cámara de inyección letal en la prisión estatal de Lee. Esta nueva instalación reemplazaba la antigua cámara de gas que se había utilizado para ejecuciones por inyección letal hasta el cierre de la prisión estatal de Nevada en Carson City el 18 de mayo de 2012. El 19 de junio de 2018, la jueza emitió una nueva orden de ejecución para Scott Dozier, permitiendo que su ejecución tuviera lugar en las próximas semanas. Al día siguiente, la portavoz del Departamento de Correcciones de Nevada, Brooke Santina, confirmó que el estado tenía los medicamentos necesarios para llevar a cabo dicha ejecución, la cual se programó provisionalmente para el miércoles 11 de julio de 2018 a las 20 horas. Sin embargo, esta orden sería suspendida, precisamente por una orden judicial emitida por la jueza del Distrito del Condado, Elizabeth González. La decisión de la jueza se basó en preocupaciones sobre el protocolo de ejecución y el origen de los medicamentos utilizados para la inyección. Esta suspensión temporal añadió un nuevo giro en el caso de Scott Dozier, prolongando aún más su incertidumbre y alimentando el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en Nevada. Y estoy cansado de ser utilizado como un peón por otros. Han gastado millones de dólares en sentenciarme a muerte y luego han gastado millones de dólares para no ejecutarme. Todo esto carece de sentido, expresó Dozier con frustración sobre los continuos retrasos de su ejecución. Otra declaración de Dozier fue: para ser honesto, su señoría, todas esas personas terminaron muertas, y ese es mi objetivo aquí. Después de enfrentar una condena y pasar años en el corredor de la muerte, Scott experimentó un marcado deterioro de su salud mental. Según sus abogados, este deterioro se atribuye a la falta de pertenencias personales y al aislamiento del mundo exterior, las restricciones en sus condiciones de vida y la constante incertidumbre sobre su destino final contribuyeron a un estado emocional cada vez más frágil. Lamentablemente, el 5 de enero del año 2019, el trágico desenlace se hizo realidad. Scott Dozier fue encontrado sin vida en su celda. Se había quitado la vida utilizando una sábana que ató a una salida de ventilación. Con 48 años, puso fin a su propia existencia, acabando así con la espera interminable y la angustia emocional que lo habían atormentado durante todo ese tiempo.
Steven Lorenzo, un individuo que fue condenado por un juez de Florida a la pena de muerte, dejó una declaración inquietante en la corte. Agradeció al magistrado y expresó su creencia en la reencarnación, comentando: mientras más pronto sea ejecutado, más pronto podré encontrar un nuevo cuerpo y regresar. Lorenzo admitió haber perturbado los violentos homicidios de dos hombres homosexuales en el año 2003. En colaboración con otro joven llamado Scott, atrajeron a las víctimas a la residencia de Lorenzo, donde asesinaron y desmembraron a Jason Gelly House. Los restos de este hombre fueron dispersados en contenedores en Tampa, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Luego drogaron y mataron a otro joven llamado Michael. Dejaron su cuerpo envuelto en una sábana en el maletero de su propio coche en un establecimiento aleatorio. Su socio se declaró culpable y recibió cadena perpetua a cambio de testificar contra Lorenzo. Inicialmente, este negó los cargos, pero en noviembre cambió su declaración y solicitó la pena de muerte al representarse a sí mismo. Antes de que se anunciara su sentencia, el juez le permitió hacer una declaración. Lorenzo mostró una extraña alegría y agradeció al juez por su paciencia durante todo el proceso. Sé que podría pasar unos 10 o 15 años en el corredor de la muerte, lo cual me parece una locura, pero desde mi perspectiva es simplemente eutanasia. Continuó: ya tengo una sentencia de muerte. Todos en esta sala tienen una sentencia de muerte, afirmó. Lorenzo expresó su intención de acelerar este proceso para evitar esperar 15 años, ya que según sus propias palabras, tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo. El juez concluyó diciendo: que Dios tenga piedad de tu alma. La sesión finalizó con el asesino respondiendo: mi alma está bien, gracias Señor. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.